Bueno, hola a todos, gracias por anotarse. Mi nombre es Rafael Cunio. Bueno, además de abogado penalista, quiero decirles que estuve del lado de ustedes un montón de veces, cuando era estudiante e incluso cuando fui abogado. Así que escuché, pero cantidad de charlas, de talleres. eh, Iba y me interesaba, y la verdad que tengo que decirles que en la mayoría de las veces me aburría mucho y entendía poco, pero le metía y le metía y le metía y me daba cuenta que por ahí era el camino, ¿no? Bueno, espero que conmigo hoy se lleven algo, espero que pasemos un buen momento. Seguramente todos vienen de trabajar, así que no desaprovechemos el momento. Y la idea es un poco darles una charla. No me gusta decir exposición porque no soy nadie como para, no soy como un expositor ni un orador, pero sí dar una charla con un título, que es el de responsabilidad penal de los directores de empresas, aunque vamos a hacer mucho más que eso. No solo les voy a dar las herramientas dogmáticas para que ustedes puedan solucionar los problemas de sus clientes, si es que alguno ejerce la carrera como defensor, quizás alguno trabaja en una fiscalía, tal vez alguno trabaja en un juzgado y dicen, bueno, tengo un caso, ¿cómo lo resuelvo como fiscal? ¿Cómo hago una acusación y soy juez? ¿Y cómo puedo desarrollar una teoría que sea lo más justo posible? Sino que vamos a ver distintos caminos en una misma posición. Eso es lo lindo del derecho penal, ¿no? Para eso les voy a dar casos concretos, que la mayoría de ustedes los conocen, por ejemplo el caso Lapa, el caso de Cromañón. Vamos a ver lo que opinaron los jueces en diferentes etapas del procedimiento, para que ustedes tengan distintas visiones de que, epa, el juez fulano de tal dijo esto, pero Mengano dijo lo otro y no estaba tan mal. Y el fiscal dijo otra cosa que tampoco estaba tan mal. Y sin embargo son básicamente opiniones antagónicas. Pero vamos viendo cómo el desarrollo de los juicios, uno que suele criticar por televisión, qué mal lo que dijo el juez, cuidado, no está tan mal por esto y por esto. Es decir, tratemos de encontrarle un poquito más la vuelta que lo que es este título. En algunos pasajes voy a interrumpir la charla y le voy a pedir a Rocío que les dé la opinión a ustedes, así que si tienen algunas dudas me pueden ir preguntando, no hay ningún inconveniente. Anótenlas porque a veces pasa el tiempo y uno ya no se anima a hacer la pregunta, que era lo que me pasaba a mí de chico. Háganla, hagan la pregunta, porque a veces con una duda no pueden avanzar en el conocimiento de lo que viene. Y Rocío les va a dar ese espacio para que me puedan hacer las preguntas que quieran. Después, en otro momento, también Rocío va a frenar la charla a pedido mío y los voy a hacer como, a ver, si fueses vos juez, no sé, agarro un nombre al azar, no se escondan. A ver, Noelia, que se está acomodando el pelo. Digo, Noelia, ¿qué pensaría si yo pregunto esto, esto y lo otro? Y Noelia agarra el micrófono y responde. Si no la vemos en pantalla es que Noelia se fue corriendo. Y si no, vamos con Juan Martín Pacín, que también lo veo de acá, y le hacemos otra pregunta. ¿Ok? Así vamos interactuando entre todos y tratamos de que esta hora y media que tengamos que sea lo más productivo posible. Bueno, les hice un PowerPoint ayer a la noche después se los va a alcanzar Rocío, si quieren, cuando lo tengan lo pueden destrozar, no sé si les va a servir de algo, pero hice un PowerPoint para que la clase sea un poquito más, más interesante. La primera lámina que ustedes ven es el quilombo que vamos a hacer hoy. Este es el problema que vamos a tener ahora. Es decir, a Noelia va a ir alguien, mañana le van a tocar la puerta de su estudio jurídico y le van a preguntar, doctora Noelia Castro, yo soy el director de Coca-Cola y en Coca-Cola se nos prendió fuego. La Coca-Cola es una compañía de 10 pisos, en el piso cuarto se prendió fuego a donde está los empleados de limpieza y se incendió todo el edificio y se murieron 4 personas. El juez Pacín y el fiscal Gopar, que está ahí mirándonos, sí, el fiscal Gopar, dicen que soy autor penalmente responsable del delito de homicidio culposo. ¿Qué hago, doctora Castro? ¿Cómo me defiendo? Entonces Castro tiene este quilombo, ¿no? Decir, wow, tenemos la auditoría interna, el sistema de prevención y control de legitimación,
La misma problemática va a tener el fiscal. ¿Cómo yo hago para subir y direccionar la imputación hacia arriba, cosa de que sea el director de la compañía el que quede detenido? Y el juez, Juan Martín, va a tener que decir, no, un momento, ¿por qué el juez? ¿Por qué el imputado principal es el director de la empresa? Si el director de la empresa en ese momento estaba en el piso 120 del edificio y maneja 2.000 empleados, ¿cómo el juez va a tener que verificar quién es el verdadero responsable del incendio? Entonces todos tenemos un problema. Lo tiene Pacín, lo tiene Castro y lo tiene Gopar. Todos tenemos un problema. Y eso es lo que nos pasa a todos en tribunales todos los días. Entonces, vamos a ser un buen fiscal, un buen juez y un buen defensor si al momento de resolver tomamos las medidas indicadas, ¿no? Pero es bastante difícil lo que tenemos que hacer acá. Es muy complicado esto. Yo elaboré una tesis en la Universidad Austral hace muchos años sobre esto y después escribí un libro sobre esto. Es muy bueno para el asado, los fines de semana las hojas la pueden tirar y prende muy bien el carbón, así que lo pueden comprar y se hacen un rico asado. Vamos entonces a la solución de los problemas. Este es el problema que vamos a ver hoy. Y hoy vamos a ver, a través de este esquema piramidal de organización de tareas, distribución de funciones, el caso Cromañón, el caso Lapa, el caso de Fernando de la Rúa, presidente de los argentinos. Vamos a ver varios casos en concreto y al final, si nos da el tiempo, les voy a dar a ustedes un trabajo práctico para que el que quiere puede opinar como juez, como fiscal, como lo que fuese. La idea es que ustedes como abogados o futuros abogados le den un desarrollo dinámico a su cabeza, ¿correcto? Que la abogacía sea algo divertido para nosotros, que no sea la cosa estanca donde, doctor, está en letra, doctor, las fotocopias para mañana, o doctor, el testigo no vino. No, vamos a hacerlo divertido, porque a eso vinimos a esta vida. Bien, en materia de empresas, existe una expectativa social del cumplimiento de las obligaciones por parte del empresario. Nosotros, cuando subimos a un ascensor, tenemos una expectativa de que si vamos al piso quinto, cerramos la puerta, que el ascensor no se caiga. Tenemos una expectativa social de que esto va a funcionar. Si vamos al Teatro Colón a ver una obra de ballet o la ópera, y se produce un altercado, salen las sirenas de incendio, tenemos la expectativa social de que las puertas estén abiertas. Entonces hay una expectativa social de que el empresario va a cumplir con el rol que la sociedad espera de él, porque gracias a la compañía, gracias el empresario gana dinero. Entonces, hoy está muy puesto en vista de los jueces y de los fiscales si el empresario cumplió con todas las ordenanzas que el rubro, el Teatro Colón por un lado, el ascensor por el otro, Cromañón por el otro, Coca-Cola por el otro, el rubro, cada uno tiene una ordenanza, que sean cumplidas todas esas prerrogativas o todas esas normativas. Entonces, al existir una expectativa social, no se pueden quebrantar, el rol no se puede quebrantar. Entonces, no sé si se ve bien el PowerPoint, yo no lo veo muy bien, pero más o menos lo conozco porque lo vi anoche. ¿Qué es lo que un juez, cuando tiene este caso, qué es lo que se pregunta? ¿Y qué es lo que se tiene que preguntar? El fiscal, el defensor, todos al mismo tiempo se tienen que preguntar lo mismo para hacer un buen desarrollo cada uno en su función. Si se produce el incendio, que estábamos dando un ejemplo que se me ocurrió recién, se produce un incendio, ustedes tienen que decir, ¿quién omitió cumplir con los deberes a su cargo? ¿Quién fue? En aquella estructura piramidal que les voy a mostrar ahora, ¿quién fue de todos estos? A ver, ¿el incendio dónde fue? Cuarto piso, ok, ubiquémonos en el cuarto piso. ¿Cuál es el cuarto piso? Acá, la Dirección Ejecutiva de Transporte e Ingeniería, sí, cito al encargado, preste declaración. ¿Ahí se produjo el incendio? Sí, señor. ¿Cuántas personas había en ese lugar? Bueno, en ese piso somos 6 personas. ¿Y a qué se dedica? Bueno, hay 2 que limpian, otro que hace el café, otro que saca fotocopias y otro que se ocupa de los aires acondicionados. ¿Cómo se llama? Pedro. ¿Y tiene experiencia, Pedro? Sí. ¿Y el incendio fue por el aire acondicionado? Sí. Ah, ya tenemos un imputado. Ya tenemos un imputado. ¿Y ese imputado cómo se llama en doctrina? Garante. Garante. Tenemos el garante. ¿Por qué? Porque el garante fue el que, miren la primera pregunta que hicimos, ¿quién omitió cumplir con los deberes a su cargo? Ya tenemos el garante. Tenemos un primer imputado. Entonces, ya la investigación
se va enfocando. Lo que les quiero decir con esto, y hago una pausa, es que a veces los juzgados en esto tardan un año. Un año. Tenemos que ir derecho al... Venga, ¿quiénes estaban ahí? Aire acondicionado. Los bomberos dijeron que la pericia fue que el aire acondicionado explotó. ¿Y quién es el responsable del aire acondicionado? Venga. Después el hombre del aire acondicionado dará sus explicaciones en indagatoria porque tiene derecho a declarar, a negarse a declarar e incluso a mentir. Y los abogados tenemos derecho a trazar estrategias. Pero ya tenemos un primer imputado. Segundo, ¿quién debió controlar la fuente de peligro? Es decir, ¿quién debió controlar al garante? Porque don Pedro seguramente tenía un jefe, que era don Juan. Don Juan ese día fue a trabajar. Don Pedro ese día fue a trabajar. ¿Estaba cerca de la fuente de peligro? ¿Ellos pudieron evitar el resultado lesivo? ¿Quién se benefició económicamente con esa omisión? ¿Por qué digo esto? Ustedes se acuerdan, yo les voy a ir echando casos prácticos de la vida que ustedes ya conocen. ¿Se acuerdan del caso de la tragedia de Once? Que el tren que cargaba pasajeros choca intempestivamente contra la estación y mueren varios pasajeros. Una parte de ese fallo, los jueces decían que los trenes tenían un muy mal mantenimiento, y los frenos no estaban acordes a las circunstancias que debían, los frenos no tenían buen mantenimiento, pero sin embargo el Estado le daba a los trenes, el Estado nuestro, nuestra plata, el Estado somos nosotros, es nuestra plata con nuestros impuestos, le daba a los trenes X cantidad de plata por mes para que... Entonces, como no la destinaban a los frenos, ¿a dónde iba esa plata? Por eso es la tercera pregunta que les pongo a ustedes. ¿Quién se benefició? A veces no se benefició nadie, cuidado, no hay que prejuzgar tanto, pero es algo que los fiscales y los jueces hoy contra el empresariado se van fijando. ¿Quién se benefició con esto? Yaván se benefició al no hacer el cacheo de si alguien tenía bengalas o no tenía bengalas. ¿Se benefició? ¿Era mejor poner un hombre que cachea correctamente? Porque un hombre que cacheaba correctamente en la entrada de Cromañón salía 5.000 pesos la hora. Pero quizás pusieron un chico que por 1.000 pesos la hora lo hizo. Entonces se ahorraron 4.000 pesos. Todo esto es analizado en un juzgado. Pero sigamos. ¿Quién designó incorrectamente al infractor? A don Pedro, ¿no? Estamos en este mismo ejemplo, para no irnos. ¿Quién lo nombró a don Pedro? Venga, lo nombró Cunio. ¿Qué tal? Voy yo a declarar. Sí, ¿usted no nombró a don Pedro? Sí, señor. Yo soy el gerente de relaciones humanas. ¿Y por qué lo nombró a don Pedro? Y bueno, hice una entrevista de 50 personas y el más idóneo para los aires acondicionados era don Pedro. Y me pareció una persona muy capaz. Bueno, muy bien. Ahí Cunio, ¿qué hace? Que era el garante. Cunio va a ser exonerado de responsabilidad penal porque eligió una persona idónea. Yo elegí a don Pedro porque una persona idónea y le pago un buen sueldo, entonces estoy exonerado de responsabilidad. ¿Se entiende? Ahora, si yo hubiese dicho, y la verdad, como muchos empresarios cometen el mismo error, mire, había que cuidar el aire acondicionado, pasó a don Pedro, me pidió una changa y lo puse a don Pedro. Listo. Estoy procesado yo también. Estoy procesado yo también, porque dentro de un esquema piramidal, donde hay una administración de tareas y una distribución de funciones, tengo que elegir a alguien idóneo. Si vamos a tribunales y en el ascensorista le decimos, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo le va, Cunio? ¿Qué piso va quinto? Y me lleva al décimo, y el décimo al octavo, y el ascensor en vez de ir para arriba va para los costados, y eligen un mono con navaja que maneje el ascensor, entonces el mono con navaja y el que eligió al mono con navaja van a ser procesados. Esto pasó en el caso Lapa, que después lo vamos a ver con más detalle. El caso Lapa fue un avión que en 1999 salió de Aeroparque y se estrelló contra el campo de golf argentino y murieron varias personas. Piloto y copiloto no habían aprobado los exámenes. Entonces fueron procesados jerárquicamente para arriba. Después lo vamos a ver con más detalle. Sigamos. ¿Quién aceptó una organización defectuosa? Claro, a partir de ahí, acuérdense de esta palabra, cuando hay una organización defectuosa y se produjo un resultado lesivo producto del incremento del riesgo jurídicamente desaprobado generado por la violación al deber de cuidado, no hay vuelta. Sí, la organización es defectuosa. En Cromañón, lo vamos a ver ahora, la organización era defectuosa. Entonces,
Déjenme tomar agua. Entonces, teníamos un derecho penal tradicional, que era la época del derecho penal de mi padre. Papá fue fiscal de Cámara 20 y pico de años, y tenían ese derecho penal, donde se preguntaban, ¿quién ejecutó el acto? ¿Quién tenía el dominio del hecho? ¿Cuál era el análisis de la acción? Y si había una infracción al tipo penal. Es decir, en la época de mi viejo, Cromañón habría sido archivada la causa. Habría sido archivada porque nadie supo quién tiró la bengala. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Están entendiendo? ¿Voy bien? Repito, en el derecho penal tradicional de hace 50 años atrás, Cromañón podría haber sido archivado. ¿Por qué? Porque no sabían quién había ejecutado el hecho, quién tuvo el dominio de la situación, el análisis de la acción y la infracción al tipo penal. Sin embargo, el avance de la tecnología, las velocidades de los automotores, la existencia de Internet que cambió el mundo, WhatsApp, mails, transferencias que las hacemos con el celular en 2 minutos, transferencias bancarias, las velocidades, el incremento de las industrias, el incremento de las fábricas, el incremento de los transportes, de los barcos, ha generado que el derecho penal tenga que cambiar. El derecho penal tuvo que cambiar, porque de lo contrario estaríamos con casos de imposible resolución. Entonces, el derecho empresarial de hoy, ¿qué dice? ¿Quién tenía el rol, que fue lo que pregunté, ¿no? A ver, del cuarto piso, ¿quién estaba? ¿Cuántos empleados eran? ¿Quién se ocupaba del aire acondicionado? ¿Juan o Pedro? Vengan los dos. ¿Quién tenía el rol? ¿Quién tenía que controlar a esa persona? ¿Quién tenía la obligación de actuar? ¿Y quién defraudó el rol? ¿Por qué? Porque tenemos todos nosotros una expectativa social de que el empresario va a cumplir con lo que le encomienda la ley. ¿Se entiende? Entonces, acuérdense, esto ya lo saben, pero acuérdense que tenemos 2 clases o 2 formas para cometer un delito. Uno son los delitos de comisión, donde la ley reprime la ejecución de una conducta. ¿Sí? La ley reprime la ejecución de una conducta. La ley dice no robar, no matar, no emitir un cheque sin fondo, no falsificar, no presentar un documento falso en un expediente, estafa procesal, no engañar ni obtener un beneficio patrimonial indebido en perjuicio de otro o beneficio propio. No, y así sucesivamente. La ley reprime la ejecución de una conducta. Ahora, en materia empresarial, lo que generalmente sucede es que la ley ordena la ejecución de una conducta. La ley ordena la ejecución. Entonces tenemos situaciones de prohibición y situaciones de obligación. Situaciones de prohibición y situaciones de obligación. Chaban, en Cromañón, por ejemplo, tenía una situación de obligación. Tenía que parar el recital. Esa fue la imputación que le hicieron a Chaban. Usted es el garante porque no frenó el recital. ¿Sí? En el caso Lapa, al presidente de la compañía le dijeron, usted es responsable y procesado penalmente porque no pudo haber elegido ese piloto y copiloto que tenían malas calificaciones para pilotear un avión. ¿Sí? Entonces, la ley reprime la ejecución de una conducta, pero también ordena la ejecución de otras. Es una balanza. ¿Son los delitos de comisión o los delitos de omisión? Y acá empezó el cuentito, ¿no? Porque tenemos una combinación también, comisión y omisión, y delitos de comisión por omisión, que es una estructura nueva que apareció en España, sobre todo, y en Alemania, donde, como no encontraban una imputación adecuada a las empresas, hacían delitos de comisión por omisión. Buscamos al garante, el garante era quien debió haber conjurado la creación de riesgos jurídicamente desaprobados para evitar la concreción de un resultado disvalioso.
Y con eso iban para arriba, en la pirámide iban para arriba. ¿Quién designó a Pedro? ¿Y quién designó el que designó a Pedro? Y así la cosa se ponía picante. Entonces, estamos dentro de una sociedad de riesgos donde el deber del empresario es evitar los riesgos jurídicamente desaprobados. ¿Cómo evitamos los riesgos jurídicamente desaprobados? Esa es la pregunta. Entonces, cuando viene el cliente a sentarse con nosotros y decirnos, Cunio, tengo este problema. Tengo una obra en construcción, tengo 20 empleados que están haciendo un edificio de 8 pisos. Lo último que ponemos nosotros, y esto es un caso real que tengo ahora, en la actualidad. Lo último que ponemos generalmente es el ascensor, con lo cual está la obra, se están haciendo los balcones, los baños, los dormitorios, las cocinas, pero el ascensor no está, porque es lo más pesado, es lo más costoso. Tenemos el hueco del ascensor, y al mediodía los obreros comen, los trabajadores comen con sus equipos reglamentarios, con sus cascos, con el arnés, con todo, y se cayó uno por el agujero del ascensor. Este es un caso actual, se me acaba de ocurrir, y está bueno. ¿Cómo? Sí, estaban comiendo y se cayó uno por el agujero del ascensor. Papá. Entonces, la abogada se me perdió, así que desapareció, le iba a hacer una pregunta. Lo que nos tenemos que preguntar jueces, fiscales y abogados, el director de la empresa de construcción está bastante al horno, ¿no? Está complicado, tiene que designar un defensor. ¿Evitó un riesgo jurídicamente desaprobado o ingresó en el riesgo jurídicamente desaprobado? Entonces la pregunta que le hacemos en confianza es, discúlpame, ¿cómo es el hueco del ascensor? ¿Hay por lo menos un par de ladrillos que eviten o está el agujero y uno se cae? Si uno pierde el equilibrio, se cae, o hay una membrana, ¿cómo es? Entonces uno va al reglamento de obras y verifica, porque en la ley está todo, muchachos, en la ley está todo. Cuando dicen que hay que aumentar las penas, no, ya está todo escrito, está todo muy bien escrito. Depende de nosotros saberla leer. Dice en el artículo 245.1 del protocolo 640.000 que el hueco del ascensor tiene que estar cubierto por una membrana de plástico de medio metro. No, la membrana no la pusieron los muchachos, se olvidaron. Yo pedí que la hagan y se olvidaron, y no estaba. Epa, tenemos un problema. ¿No estaba la membrana? No. Muy bien. ¿Y tenía este hombre el arnés? Sí. ¿Usted se lo entregó al arnés? Sí. Y está el recibo que le entregamos al arnés. ¿Y tenía el casco puesto? Sí. ¿Y el arnés estaba colocado? No estaba colocado. Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿se infringió la norma? Entonces ingresamos en el riesgo jurídicamente desaprobado porque no pusimos la membrana. Pero el trabajador tampoco estaba colgado del arnés. Si hubiese estado colgado del arnés, por la teoría de la equivalencia, que sirve mucho, utilícenla siempre. Si hubiese estado colgado del arnés, ¿se hubiese matado? Más allá de que no estuviese la membrana. No se hubiese matado porque el arnés lo hubiese sostenido. Bueno, entonces, estamos frente a un derecho penal raro, porque por un lado infringió el derecho, es decir, no tengo las luces, lo choqué, no tenía el guiño, pero el otro se cruzó mal. ¿Me están siguiendo? Entonces, son las preguntas que hay que hacer siempre. Porque la sociedad, estamos en una sociedad de riesgos y el deber del empresario es evitar el riesgo jurídicamente desaprobado. Sí, acá me mandé una macana, pero si él hubiese tenido el arnés que yo le di, no se hubiese muerto. Y eso tiene que ser evaluado. Claramente el fiscal va a decir, es delito, y para mí hay que postular el procesamiento, y el juez va a tener esa disyuntiva tan difícil de resolver, de decir, ok, se infringió el deber de cuidado, pero el deber de cuidado fue la consecuencia real, directa, inmediata para la consecución del resultado lesivo o no. Porque recordemos que en los delitos imprudentes, entre la infracción y el resultado lesivo tiene que haber una consecuencia directa. No admite, es como en el homicidio doloso, si quieren. Yo disparo, si mi bala es la que mató, genial.
estoy condenado. Ahora, si la que mató fue otra bala, no sé, ¿eh? Esto es lo mismo. Rocío, ¿querés darme una pausa a mí y que alguien diga algo? Sí, obvio, profe. Si alguien quiere levantar la mano, ahí ya están levantando la mano. Mauro, ahora te doy la palabra. Gracias. Ya tenés micrófono. Sí, gracias, Rocío. Muchas gracias, Cunio. Y con respecto al nexo de causalidad en este accionar por el deber de cuidado incumplido, ¿cómo podemos encontrar la tipificación del delito y los elementos constitutivos del nexo de causalidad y cuáles podríamos, como abogados defensores, tratar de hacerlos más focalizados y ser más incipientes para encontrar una disrupción de los nexos de causalidad? Buena pregunta, Mauro. Lo que te quiero decir es que la respuesta que te quiero dar, te voy a dar, es dependiendo de si yo soy abogado, si yo soy querellante, si soy fiscal o si soy juez. Como defensor, pregunté, como Okay. abogados defensor, nosotros como abogados defensores encontrar esto en los nexos de causalidad. Bueno, el delito es claramente, para todos va a ser el mismo, que es el de homicidio imprudente. No hay, porque es por la inobservancia, imprudencia, negligencia, los deberes a su cargo, no hay vuelta. En eso vamos a estar todos de acuerdo. Lo que vas a tener que buscar como abogado defensor, y de hecho les cuento una infidencia, este caso que es real, fue procesado el director de la compañía, que es el que me contrató a mí. Fue procesado y cuando apelo el procesamiento digo, no señores, ustedes están equivocados porque este hombre tenía el arnés. Y si bien yo como abogado defensor reconozco que infringimos el deber de cuidado en no poner esta tarima que exigía el artículo 510.025.14, el protocolo 15.000, la realidad es que cuando el empleado almuerza casi en una situación de peligro, casi en el Himalaya, digamos, porque está almorzando en el piso cuarto al lado de un agujero, se tiene que colocar el arnés. Y al no colocarse el arnés, ¿qué hace, Mauro? Ingresa en lo que se llama la autopuesta en peligro, porque no tomó él la debida diligencia. Y eso funciona como eximente para su cliente. Esto lo vamos a ver al final de la clase. Yo me anticipé, la verdad que vengo charlando y me acuerdo de casos. Pero sí te digo, Mauro, que la autopuesta en peligro exime la responsabilidad penal del director de la compañía o del garante o quien debió haber controlado al garante. Pero gracias a que usted alegó, porque ahí está la astucia bien intencionada de una buena defensa, ¿no? Porque hay que tener esta inteligencia para aplicarlo y absolver a... Eso, Mauro, es gracias a los libros, no es gracias también. Sí. Si vos, yo le digo en el estudio a los abogados que tenemos, que trabajan todo muy bien, si vos sabés muy bien un libro, le vas a dar una muy buena estrategia a tu cliente. Ahora, si sabés 20 libros, le vas a dar 20 estrategias al cliente. Esto es estudiar, esto es ponerse a estudiar, esto es ponerse a investigar. Y la Cámara efectivamente declaró la nulidad de todo lo actuado y dijo, efectivamente, se tiene que fijar juez, y mandó a hacer una pericia. ¿Qué hubiese sucedido si el arnés hubiese estado colocado? ¿Se entiende? ¿Qué hubiese sucedido si el arnés hubiese estado colocado? Después tengo otros casos parecidos, pero no los quiero embarullar con tanto lío, ¿no? Lo que sí me interesa es que ustedes piensen qué es lo que se puede hacer. ¿A ver alguna otra pregunta, Rocío? Gracias. De nada. Le estoy dando el audio a Horacio. Horacio, ya tenés audio. Gracias, muy amable. Doctor Cuneo, yo creo que igual hay una disminución de la responsabilidad final sobre la persona imputada, porque si bien no estaba el elemento que garantice que ese sector de la obra tiene que estar protegido, la imprudencia del obrero fue mayor porque en un momento de esparcimiento dijo, bueno, me saco el arnés, total voy a comer, y el tipo se cayó. O sea que puede haber una disminución
de la responsabilidad, ¿verdad? Y aparte que hay que analizar la cadena de responsabilidad. ¿Dónde está el capataz que supervisaba o el jefe de piso que supervisaba a ese obrero, ¿no? Pero sí le corresponde algún grado de responsabilidad final al director de obra, creo, por el tema de, anteriormente, bueno, yo fui estudiante 4 años de arquitectura y anteriormente se cruzaban maderas en una cruz para evitar estos accidentes de hueco del ascensor. Eso es muy antiguo, digamos, ¿no? Pero creo que puede haber una disminución de la responsabilidad, porque es compartida también. El obrero tiene que seguir los cánones que se le imponen de seguridad. Si no tiene los botines, el casco y el arnés, está fuera del protocolo, digamos, ¿no? Sí, Horacio, hay algunas cosas, dijiste 3 cosas, estoy muy de acuerdo con una que me pareció brillante, y voy a empezar por ahí, que es, efectivamente, ¿quién era la persona que debía controlar a este obrero a que se coloque? ¿Quién era la persona que debía controlar a que este obrero se coloque? Pero también te voy a decir, Horacio, que aparece el obrero, lo conseguimos al obrero, don Jacinto. Viene don Jacinto, sí, yo debía controlarlo, pero yo le dije, muchachos, tienen que almorzar con el arnés y todo puesto. ¿Está claro? Sí. Y de hecho, la obra está hace un año. En un año hicieron 365 almuerzos y nunca se murió ninguno. Él desobedeció. Es decir, lo que te quiero explicar, Horacio, a vos y a todos, es que cuando uno lanza una teoría o una tesis, cuidadito porque enseguida se viene otra respuesta y el fiscal está esperándote. O sea, uno tiene que pensar en el segundo pique, no en el primer pique. Seguro, Tiene que estar seguro. pensando en el segundo pique. El argumento que siempre uno tiene que tener detrás contra la contrarrespuesta, digamos, ¿no? Siempre. Y además es impredecible el derecho penal, porque quizás don Jacinto hubiese respondido otra cosa que nada que ver. Pero lo cierto, y acá te voy a decir en lo que no estoy de acuerdo con vos, es solo una posición, porque en definitiva estamos de paso en esta vida, es que no existen las culpas compartidas. Si se prueba en la pericia de que el accidente ocurrió porque el señor no tenía colocado el arnés, entonces queda exonerado de responsabilidad penal el director de la compañía. Ahora, si se demuestra lo contrario, no hay autopuesta en peligro, la pobre víctima sigue siendo víctima y es responsable el autor de la compañía. Es decir, no se compensan. En derecho penal no hay Y ahí compensación. la calidad, digamos, la calidad de jerarquía que tiene que poner el jefe de piso o el capataz. No de decírselo verbalmente, sino obligarlo a que haga la acción para evitar casualmente el accidente. Claro, pero el capataz no puede estar todo el tiempo arriba de los empleados. Además, veamos la realidad, ¿no? Los obreros lo van a tirar por el agujero al pobre muchacho si le dice todo el tiempo. Así que, ¿alguna otra pregunta? ¿Y seguimos? Gracias. No, de nada. Sí, acá está, ya leí la palabra, ay, se me fue. Alguien, bueno, Noelia, Noelia, ya tenés el micrófono. La abogada defensora. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Sí, Sí, no, mi pregunta es un caso, yo elaboré mi teoría del caso con el tema de COVID, donde la responsabilidad, digamos, de la empleadora, ella contrajo COVID y contagió a su trabajadora, ¿no? Su empleada doméstica. Si bien acá no hay una estructura, una pirámide del caso que planteó el doctor, es muy chiquita la pirámide, es empleadora y trabajadora nada más. De la cual no todas las normativas, los decretos impuestos, ¿no? por el Poder Ejecutivo no cumplió absolutamente nada. Es más, ella violó también el aislamiento social preventivo y obligatorio, circuló con total libertad por la ciudad y una total impunidad. Entonces, la trabajadora fallece por COVID. Entonces, la teoría que elaboramos, que ya presentamos a la Fiscalía, es orientamos la teoría del caso hacia un homicidio doloso, un concurso ideal de homicidio doloso y de propagación de enfermedad peligrosa.
Ahora mi pregunta es si esta responsabilidad penal de la empleadora, ¿no? No sería una empresaria, pero yo lo asemejo a la figura del garante, como usted lo planteó, doctor. La trabajadora, supongo, no se puso en una autopuesta de peligro, porque ella quiso cumplir su obligación laboral por temor a perder su trabajo. Sí. Y yo creo que acá hay un ejercicio de un jus variandi abusivo también, ¿no? ¿Cómo sería en este caso la responsabilidad, digamos? Bueno, te cuento. Yo en este momento me estoy yendo a juicio oral defendiendo a un geriátrico, defendiendo a los directores del geriátrico. En el geriátrico ingresó el COVID y fallecieron 10 personas y se contagiaron 25, entre residentes y empleados de maestranza, cocineros. Entonces, la problemática es difícil. Vamos a juicio oral. Estás invitada a venir si querés. Después de estudiar mucho el tema del COVID, yo creo que vos no vas a tener éxito en tu caso. Y te digo por qué. Porque científicamente la aparición de personas asintomáticas hace que no sepamos a ciencia exacta, que de eso se trata el derecho penal, de quién fue la persona que habría contagiado a tu clienta. Salvo que me digas que estaban encerradas las dos en una cápsula y que ella actuaba con conocimiento, entonces le vas a poder meter dolo eventual. Le metimos un eventual, sí, con mi pero colega. vas a tener un tema de prueba, Noelia, porque la existencia de que ella seguramente, tu clienta, a pesar de haber fallecido en momentos previos, ella tenía interrelación con otras personas, iba a la calle, a la panadería, a la carnicería, se tomaba un colectivo, etcétera, etcétera. Podría haber tenido contagio de otra persona, de una tercera persona, con síntomas o asintomática. Y el asintomático es el que en definitiva escondía el bicho. ¿Ok? Claro. Mi padre murió de COVID y no sabemos cómo murió. Entonces, me parece a mí que el tratamiento de esto es científico, que escapa a la esfera del derecho penal, pero quizás tenga vos razón y yo pierda mi juicio ahora de que tengo con 20, digamos. No, igualmente esta trabajadora vivía en la casa de su empleadora y no se fue a ningún lado porque estaba al cuidado, a la higiene de Bueno, la casa. Es un tema de prueba. La realidad es que es un tema de prueba. Exactamente. Bueno, seguimos muchachos porque tenemos les voy a dar varios dolores de cabeza en lo que viene. Entonces, tenemos entonces que velar porque nuestros clientes cumplan el riesgo jurídicamente desaprobado, el cual va a venir a través de la imprudencia, la negligencia, el incumplimiento de los deberes a su cargo, y todo esto va a depender del contexto sociocultural. Porque si ustedes me preguntan a mí, Cunio, ¿qué es el riesgo jurídicamente desaprobado? ¡Wow! Me meten en un lindo problema. Porque el riesgo jurídicamente desaprobado en New York o en Recoleta es algo, y en el 2020 es algo, y en 1810 era otra cosa. En el libro yo escribo el ejemplo de que cuando San Martín cruzó los Andes, con 180 soldados, se murieron de frío, cayeron desbarrancados porque las mulas no podían llevar los cañones que trasladaban, murieron más de 80 soldados, y hoy el presidente de la Nación sería imputado y procesado por el delito de homicidio culposo por incurrir en el riesgo jurídicamente desaprobado. Hoy, sin embargo, la que en entonces fue una proeza de San Martín, y lo vemos como un héroe, que lo fue, por supuesto, pero ven cómo los cánones van cambiando según las épocas, ¿no es cierto? Hoy mandar un fax, ¿a quién se le ocurre mandar un fax? A nadie se le ocurre mandar un fax. Mandamos un mail y tampoco tanto, mandamos un WhatsApp o llamamos por teléfono. Es decir, el riesgo jurídicamente desaprobado va cambiando según los lugares. La vez pasada, yo fui al campo, uno de mis hijos más chiquitos me dice, papá, quiero jinetear un ternero. Dale, vamos a jinetear el ternero. ¡Wow! Ya ingresé en el riesgo jurídicamente desaprobado como padre.
Cuando vio el ternero, no, papá me va a patear, dale, ¿qué te va a patear? Andale, maricón. Se subió y lo pateó y le reventó el ojo. Lo cortó acá, le cortó acá, bueno. ¿Ingresé en el riesgo jurídicamente desaprobado? Sí, ingresé en el riesgo jurídicamente desaprobado. Esto en el campo pasa todos los días. La gente de campo, en vez de jugar a la pelota, sube a los chicos al ternero y bueno, ingresan ellos en el riesgo jurídicamente desaprobado, un juez de campo. No, hombre, esto lo hago yo con mis hijos, va a decir. En cambio, a mí, digo, ¿para qué les hago estos ejemplos medios así que se me van ocurriendo? Para que sepan que cuando ustedes tienen un caso y tienen que analizar primero si ingresó o no en el riesgo jurídicamente desaprobado, todo dependía del contexto sociocultural. Yaban ingresó en el riesgo jurídicamente desaprobado, lo vamos a ver ahora, en un ratito. ¿Por qué ingresó Yaban en el riesgo jurídicamente desaprobado? Si Yaban no tiró la bengala, si Yaban no tenía que cachear. Ese no era el rol de Yaban. Yaban era el director de un boliche donde se hacían recitales. Denme un segundito. ¿Sabe? Entonces, ya estoy. Es un tema sociocultural, el riesgo jurídicamente desaprobado. La omisión del empresario, porque recordemos que en materia empresarial los delitos generalmente se cometen por omisión, es decir, el caso del aire acondicionado que no tiene un buen mantenimiento, el ascensor que se cae porque no tiene un buen mantenimiento, los frenos que no funcionaban en la tragedia de Once porque no tenían buen mantenimiento, es decir, el no tenían es una omisión. La omisión, ¿qué equivale? A una conducta activa. El garante tiene el deber jurídico de evitar el resultado lesivo. Omitir quiere decir cometer. La madre que no le da la teta a su bebé y el bebé muere, es lo mismo que matarlo, porque no le dio la teta. Un viejo ejemplo de la facultad era, yo soy un paisano que estoy sentado en el campo, me pagan un sueldo y me tengo que fijar si viene el tren o no viene el tren. Si viene el tren, bajo la barrera. Antes era así, en las viejas estancias, pasaba el tren y un hombre era el que bajaba la barrera, pasaba el tren y la familia frenaba el auto y no había accidentes. Si yo, que estoy sentado en ese lugar, omito bajar la barrera, a pesar de que veo el tren y veo el auto con la familia circular, y veo el tren y veo el auto, veo el tren y no hago nada, y colisionan y hay un accidente y mueren tanto pasajeros del tren como pasajeros del automóvil, mi omisión equivale a una acción. ¿Sí? Mi omisión equivale a una acción. Mi omisión equivale a una acción. Pero la teoría de la equivalencia, que les hablé antes, en el caso del agujero, del edificio, es, habiendo infringido el deber de cuidado por no haber colocado esa mampara, ingresé en el riesgo jurídicamente desaprobado, correcto, pero ¿soy el autor del delito o no? Es lo que hay que investigar. Muy bien. ¿Qué es lo que investiga la justicia penal? Si se violó una norma, quién fue el autor si es el presidente de la compañía, el gerente, que es lo que dijo Horacio Ambroggi, dijo hay que haber, y Cunio dijo el empleado, hay que ir directo al empleado, ¿correcto? Eso es ahí donde tenemos que focalizar nuestro trabajo, abogados, fiscales y jueces. ¿Y cuál fue la infracción que provocó el daño? Porque la mampara es una infracción, pero no provocó el daño. Lo que provocó el daño fue la falta del arnés. ¿Cuál fue la infracción que provocó el daño? Entonces, tenemos un presidente que ingresa en el riesgo jurídicamente desaprobado que produce el resultado lesivo. Si estas tres cosas se dan concomitantemente, es decir, se dan en forma continua, se dan apretadas, donde no hay margen de error, el presidente está complicado. ¿Por qué? Porque significaría que tiene una compañía defectuosa. Acuérdense de esa palabra que yo ya se las dije, compañía defectuosa. ¿Sí? Entonces, miren después se lo van a quedar con el PowerPoint que les hice, pero tenemos una compañía defectuosa. Repito, miren las flechas. Presidente,
tenemos el riesgo jurídicamente desaprobado, que además es el que produce la lesión, estamos fritos. Muchas veces tenemos el presidente, tenemos la violación al deber de cuidado, que es haber infringido una norma, y tenemos la lesión, pero no son concomitantes. Y vamos a ver un par de casos que ahora les voy a mostrar de la actualidad, que a pesar de tener la infracción y tener la lesión, la muerte, no fue lo que produjo. No hay una relación directa, entonces va a ser absuelto el cliente de ustedes. En el medio, por supuesto, tenemos los garantes y el control, ¿no es cierto? Vamos al caso Cromañón, que es un caso muy, pero muy interesante, porque deben haber intervenido aproximadamente entre jueces de primera instancia, Cámara de Apelaciones. Miren, juez de primera instancia, 3 de la Cámara de Apelaciones, 3 del Tribunal Oral, 3 de Casación, ya van 10. 10 jueces, de los 10 jueces, prácticamente dijeron, 5 dijeron algo y 5 dijeron otras cosas. Y es interesante, yo ahora les estuve estudiando el caso para mostrárselo hoy a ustedes. ¿Yaván tiró la bengala? No la tiró. ¿Hizo algo Yaván? ¿Qué debió haber hecho? ¿Qué tuvo que haber hecho? ¿Cuál fue el problema que hizo Yaván? ¿Dónde se equivocó? Ustedes hoy, ahora, en este momento, yo los pongo de abogados defensores. Y voy a elegir y acá ya los vi a todos, porque son los que hablaron. Virginia Flores. Virginia, estás nominada. Estás nominada. Cagaste, Virginia. Sos la abogada de Yaván. Y todo esto lo vamos a hacer con sumo respeto, eso está claro, porque necesitamos ideas, Virginia, así que concentrate en lo que va a pasar. ¿Qué hizo Yaván o qué no hizo Yaván? Los jueces dijeron, existió una violación a la norma, vino un boludo y prendió una bengala. Prendió una bengala, un chico prendió una bengala. Tantos chicos han prendido bengalas en canchas de fútbol, en recitales, en cumpleaños, en fiestas, y no ha sucedido nada. Y acá el pibe prende la bengala y se produce la catástrofe. Pero vos, Virginia, tenés que defender a Yaván ahora. Virginia Flores defiende a Yaván. ¿Qué fue lo que dijo el Tribunal Oral? Había pirotecnia adentro de el local. El techo era inflamable. Había un exceso de concurrentes y los medios de salida estaban cerrados. Eso lo dijo el Tribunal Oral en el 2009, con lo cual todos estos 4 puntos son ¿qué? El incremento del riesgo jurídicamente desaprobado. Uso de pirotecnia, techo de material inflamable, exceso de concurrentes y medios de salida cerrados, que fue lo peor de todo, ¿no? Las puertas de emergencia que estaban a los costados estaban todas clausuradas. Cuando los pibes quisieron salir, no pudieron. Entonces eso ya es una tormenta, es el riesgo jurídicamente desaprobado. Tenemos este quilombo, y también lo tenemos a Yaván. ¿Cómo Virginia anda pensando cómo lo vas a desvincular en este ejercicio de la abogacía que estamos haciendo a Yaván de todo esto? ¿Cómo vas a...? Porque esto ya está, esto no lo vas a poder cambiar. No me vas a decir a mí, Cunio, las puertas estaban abiertas, Cunio, el techo material, no. Son datos objetivos que ya están. ¿Se entiende? Te doy la palabra, Virginia. ¿Qué puedes decir? Ahí ya, Virginia, te estoy dando la palabra. Hola, ¿me escuchan? Sí. Sí. Como abogada no tengo la obligación de ganar el caso, sino dejarlo en la mejor situación posible. Bien. Él sabía de la situación porque en el micrófono dijo que apaguen las bengalas. Y se constató que las puertas estaban cerradas porque los chicos quedaron aprisionados. Lo que puedo hacer es, si bien él no fue el que ejecutó la acción que causó la lesión, él
él trató de evitarla, tuvo responsabilidad porque contribuyó al resultado, pero pediría una reducción de la condena, primero por no complicar el juicio y por haber tratado de evitarlo, pero bueno, tiene una responsabilidad como empresario penal por el resultado, pero pediría una reducción de condena. Muy bien. Como su abogada, ahora como ciudadana, es otra cuestión. No, pero no estamos acá para hacer un juicio de valor sobre nadie. Ahora, lo que sí me gustaría, Virginia, consejo de tonto, es que si vos asumís el rol de abogado defensor, tenés que dar todo para sacarlo. Si no te gusta el caso, como me pasa a mí, que no tomo casos de droga, no tomo abusadores sexuales, no tomo un montón, no los tomo. No, gracias, no, prefiero no tomarlo. Ahora... Sí me gusta el caso. El tema es que él agarró el micrófono y quedó grabado cuando él sabía de la existencia de las bengalas. Y además quedó probado con los cuerpos de los chicos que estaban las puertas clausuradas. Entonces... no puedo empezar a mentir. No, nadie pide que mientas. Era un ejercicio nomás. Lo que se preguntaba el tribunal oral era, ¿Yaván era el garante? ¿Tenía el poder él de evitar la situación? Y vos diste con la tecla, Virginia, sí, él tenía la posibilidad de evitarlo. ¿Cómo? ¿Cómo es la pregunta? Porque en definitiva, a Yaván nadie lo conocía hasta ese día. Los chicos iban a ver a Callejeros, iban a ver a Fontanet y a la banda, buenos músicos, muy buenos músicos, pero lo iban a ver a ellos. Aparece Yaván, y ahí vos, Virginia, das en la tecla, donde Yaván dice, señores, si tiran la próxima bengala, yo freno el recital. ¿Qué hace Virginia ahí, Yaván? Se coloca en la posición de garante. Este tipo asume una posición de garante. Él asume una posición de garante. Si hay gente subiendo la montaña, y yo vivo en Bariloche. Chicos, ¿a dónde van? No, vamos a subir a la montaña. Yo soy guía de montaña. ¿Me dan 3.000 pesos cada uno y los ayudo a subir? Sí. Asumo el rol de garante. Soy el guía de montaña. Yo asumo una función. Entonces, lo que le reprocha a la justicia Yaván es haber asumido. Y tanto es así que dicen, miren lo que dice el tribunal oral. Ustedes lo pueden leer bien, yo no lo puedo ver porque los estoy viendo a ustedes al mismo tiempo. La noche se ofende, paró la música de fondo, se dirigió al público para reprocharle su actitud sobre el uso de pirotecnia. Eso es lo que hizo Yaván. Y en este acto demuestra que el nombrado tenía en sus manos efectivamente el control del recital. Entonces, lo que les quiero decir a ustedes es, cuando tengan un cliente, o cuando tengan un caso, ustedes pregúntenle, ¿hiciste algo? ¿Estabas en París ese día o estabas en el momento? Y asumiste vos el rol de... Porque Yaván asumió el rol. ¿Qué pasaba, señores? Le pregunto a alguien, ¿qué pasaba si Yaván no estaba ese día? ¿Quién quiere responder? Si Yaván no estaba el día porque se había ido de vacaciones, ¿qué pasaba? ¿Alguien quiere responder? Ahí Lucio pidió la palabra, así que entiendo que me querés responder. Hola, buenas tardes, doctor Cunio, ¿cómo está? Hola. En este caso considero que ahí el rol de garante no sería de Yaván, sino de quien estuviera con la mayor jerarquía dentro del lugar, sea algún reemplazo que haya dejado, alguien, el encargado de seguridad en su caso. Yo creo que acá es claro el problema. Él mismo asumió, como dice usted, este rol de garante. Ahí capaz que hubiera incluso podido terminar absuelto, si vamos al caso. Absolutamente hubiese podido terminar absuelto o con una condena mínima.
como partícipe por haber realizado un aporte a la producción del resultado, por haber tenido las membranas o si le hacen pericias a las puertas, que las puertas nunca abrieron en su vida, hubiese sido responsable, pero no hubiese tenido la magnitud que tuvo de haber estado. Entonces, pero miren que es interesante esto, ¿eh? Entonces, tenemos una situación típica, que es el riesgo jurídicamente desaprobado, ¿no? Que provoca la lesión, ¿no es cierto? Ese es el esquema. Dice, se provoca la muerte, fue responsable del desenlace, los jueces dicen en el 2005, fue responsable de ese desenlace desde que como titular de la explotación, acá ya hay algo muy grave, porque ya lo ponen como titular, es decir, como era el jefe, ya estás al horno. No estoy tan de acuerdo con este párrafo, que a propósito anoche lo puse en colorado. Como titular de la explotación, debió evitar las muertes, lo que no hizo, circunstancia que hace que el ordenamiento legal lo equipare la situación de no hacer al hacer. ¿Sí? De no hacer al hacer. Esto lo dice la Cámara del Crimen. CCC es Cámara Criminal y Correccional. En el 2005 dijo. Es decir, él como titular ya estaba complicado. Pero es un poco lo que dice Lucio. Si no hubiese estado, por más titular que hubiese sido, no habría sido el autor, ¿no? Porque no hubiese asumido la posición de garante. Pero ahí Yaván asume la posición de garante y no suspendió. Entonces está bien designado como imputado en su calidad de garante porque él lo asumió. Pero sigamos. Miren lo que dicen, ¿eh? Este párrafo es tremendo. La única acción decisiva que lucía idónea para detener el curso causal dirigido a la producción del resultado era disponer la suspensión definitiva del espectáculo. El único comportamiento que por sí solo podía contener el curso de los acontecimientos era dar por concluido el show. Porque él tenía lo que se llama el dominio del hecho. ¿Qué es el dominio del hecho? Tener las riendas del caballo. Él tenía ya el dominio del hecho. Con el micrófono dijo, muchachos, si tiran otra bengala más, esto lo termino. Y él lo podía hacer. Él lo podía hacer. ¿Por qué? Porque su posición de garante, y esta parte por favor grábensela, él tenía el dominio real de la fuente de peligro, entonces tenía la posibilidad de evitar. A veces hay garantes que no tienen ni el dominio ni la posibilidad de evitar. ¿Sí? El bañero. Yo soy bañero en la playa, y un día de tormenta pongo la bandera roja, espectacular, nadie se puede bañar, y hay un señor que se baña, y se tira, y se mete, bueno, yo me tiro, lo saco, soy el garante, soy el bañero, me pagan para eso, y no lo saqué. Miren, yo no tenía el dominio real, porque era una tormenta y las olas me pasaban por arriba. Si yo no hubiese salido, me ahogaba yo, no tenía la posibilidad real de evitar el resultado dañoso. ¿Sí? Ahora, bueno, siguen las pantallas, si lo quieren leer, esto igual se lo voy a dejar. Él tenía el control absoluto en todo momento, pues podía decidir si el evento continuaba o no en las condiciones en que se estaba realizando. ¿Sí? Él tenía la responsabilidad, los roles y la posición de garante. Le pregunto, a ver, Virginia, yo no puedo ver a nadie más, pero ¿verdaderamente Yaván? A ver si puedo ver a alguien. Voy a elegir acá de los participantes que están escribiendo. Mariela Mancelli. Está nominada. Mariela, te pregunto. Realmente a Yaván no lo conocía absolutamente nadie. La gente va a ver a callejeros, a Fontanet. Sabemos cómo va la gente a recitales, porque casi todos nosotros fuimos a recitales. La gente a veces va, como es la realidad, ¿no? Digamos las cosas como son reales. Se van con algunas copas de más, van con algún porro de más, o no, pero van muy excitados, y aparece de repente un señor de pelo largo que se llama Yaván, que nadie sabe quién es, y dice, che, la próxima bengala suspendo. ¿Qué dice la gente? Mariela, ¿cómo vos digo? O sea, la reacción, creo yo, no sería la mejor. Pero yo como abogada de él iría primero... ¿Qué hubiese pasado, Mariela, si Yaván hubiese dicho basta, se suspende?
Suspendemos el recital. No, bueno, se podría haber hecho, pero bueno, suponte que la gente al haber pagado una entrada y demás, se hubiese formado una revuelta y hubiese sido tal vez peor. Pero Sí, yo más allá de la pará, ese es un punto, ¿eh? Ese es un punto. Si Yaván hubiese quizás suspendido el recital, tal vez eso hubiese sido peor. Tal Y no vez. hubiese ingresado en el riesgo jurídicamente desaprobado. ¿Correcto? Correcto, pero ¿sabés dónde iría yo? Que me parece como más importante acá. O sea, no sé si él tuvo toda la responsabilidad, porque tengamos en cuenta también que alguien permitió la habilitación del lugar. O sea, yo iría por ahí. ¿Quién habilitó? ¿Quién permitió? ¿Quién controló si eso Muy estaba en bien, condiciones o no? muy bien. Y de hecho, en la vida real, fueron condenados a 3 años de prisión dos inspectoras que habilitaron el lugar. Claro. 3 Una años de prisión. concatenación de errores, pero desde la cima hasta el de abajo. Y te pregunto, Sí. ya hablamos de las inspectoras, está muy bien lo que decís, y te pregunto, callejeros, que eran los ídolos, Sí. ¿ellos tendrían que haber hecho algo o son músicos, viven de la música, son artistas? ¿Ellos tendrían que haber hecho algo o no? Es decir, el derecho penal, el ordenamiento penal, ¿tiene una actitud de reproche? ¿Les debe exigir una conducta a ellos? ¿Tienen la obligación de evitar un resultado lesivo de semejante magnitud para vos o no? Y yo creo que una banda debe estar representada, deben tener un manager que es el que se ocupa, en este caso sería el lugar de garante, suponte, No. por ponerle un título, de chequear Pará. las condiciones del lugar donde va a tocar la banda. Ellos no tenían representante. Ellos eran ellos y el representante era el mismo Fontanet, que era el que manejaba un poco todo. Pero ¿se le puede exigir a Charly García que verifique el estado de no sé, de las puertas de emergencia, a Mercedes Sosa, a Cerati, que en paz descanse? ¿Se les puede exigir a ellos? O sea, como exigir, le podemos exigir a todos, depende del lado o sea, como abogada depende del lado en el que estés, y como defensora de la banda, como de la otra parte, o sea, todo depende. O sea, que eran improvisados, sí, no tienen managers, peor, yo no lo sabía ese dato, y la verdad que no tienen por qué estar al tanto, o deberían, sí, por eso depende del lado del que me ponga. Yo no creo que hayan tenido mucha responsabilidad, pero de hecho quedaron todos presos. Bueno, Porque no tenés por qué no saber. me respondiste. ¿Eh? ¿Qué hacemos con callejeros? Y también responden, y sí. ¿Por qué? Pero decime, ¿cómo easy? Un juez no pone easy. ¿Por qué? Y por no haber chequeado el lugar donde iban a tocar, si tenían las medidas de seguridad correctas, no le corresponde, la verdad que no, pero Pará, por eso digo, depende de dónde me pongan. deciste en 20 minutos, no, te estás contradiciendo muy rápido. ¿Le corresponden, los absolvés o los procesás? Y sí, los proceso. Porque tendrían que haber sabido dónde iban y en qué condiciones tocaban. Los procesás, muy bien. Bueno, ¿hay alguien que los absuelva? ¿Hay alguien que quiere decir algo contrario a Mariela? ¿Hay alguien que los absuelva? Profe, hay 2 manos levantadas, no sé si quieren decir... Yo solo quiero escuchar que alguien me diga lo voy a absolver a Callejeros y que me diga por qué. Acá Lara dice que sí, que los absolvería. A ver, absuelve. Espera, que voy a buscar a alguien que los absuelva. Acá, Pedro. Sí, ahí ya te doy el audio. ¿Pedro? Ya está, Pedro, Hola. ya tenés el audio. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Pedro. Sí, yo creo que no creo que tengan responsabilidad respecto a chequear el lugar, porque eso corresponde a gente que organiza, digamos, ellos van, tocan, en ese sentido creo que es cierto. Sin embargo, me parece que hay un punto que tocaron antes que sí creo que tenían un poco más de dominio del hecho que Chaván, que es de parar el evento. Porque si yo voy a ver a alguien a quien admiro, tengo más probabilidad, con todo lo que dijo el doctor, de que pasen un recital, digo, de la que están consumiendo sustancias o lo que sea, digamos, van tan gente en ese estado eufórico, tiene más probabilidad de seguirle uno a quien admira que a que una persona que no conoce
y que va a sentir como un ataque que quieran terminar el espectáculo, y podía terminar mucho peor, digo, por ahí, si lo hacía Chabán o el representante o quien sea. La gente no conoce a Chabán, o por lo menos no lo conocía en ese momento. En cambio, si sale el cantante diciendo no tiene más bengala, o directamente diciendo miren, vamos a cortar, se termina acá, porque no se puede seguir como están tirando bengala. Por ahí en ese sentido, como dominio del hecho, y ahí podían tener un poco más de color, pero de chequear el lugar, qué sé yo. O sea, la verdad lo veo muy difícil. Está muy bien lo que dice Pedro, no le atribuiría responsabilidad por el deber de tener que chequear, porque son músicos, pero sí el deber de frenar el recital, porque es a ellos a quienes quieren ver. Bueno, muy bien, Pedro, y es tal cual como vos decís, porque miremos lo que, a ver cómo manejo yo ahora desde acá esta situación. Es como vos decís, la banda de callejeros, que estaba absuelta, tan absueltos, el único que fue condenado fue Yaván, y los dos gerentes, 3 personas en total, dice, el tribunal oral dijo lo que dijo la doctora Mancelli, dijo, no se probó que Callejeros y su escenógrafo hayan intervenido en la organización del espectáculo, por ende, no puede sostenerse que eran garantes de la evitación del resultado. Como lo dijo Mariela Mancelli, dijo, el tribunal oral, Mariela dijo lo que vos dijiste, tal cual. Sin embargo, y miren las condenas, ¿no? Yaván 20 años de prisión, 20 años de prisión, Argañarás, que era el segundo de Yaván, 18 años de prisión, Villarreal era el tercero, 3 años de prisión, y los Callejeros 0. No los condenaron a Callejeros. Esto es interesante verificarlo. ¿Y ahí termina todo? No, no termina todo. Aparece un fiscal como Pedro, que dijo el fiscal, momento, Pedro, mirá, de haber alguno de los integrantes de la banda indicado u ordenado la realización de alguna tarea, ¿no se los habría escuchado? Dice el fiscal. Porque en definitiva van a ver a Fontanet, no lo van a ver a Yaván. Entonces dicen, como ellos no hicieron nada, su omisión equivale a haber cometido la acción. La conducta del garante que no hace nada equivale a la acción. Entonces, ¿qué dijeron? La Cámara de Casación Penal dijo, no lo puedo ver bien, ellos decidieron la venta de los tickets, las decisiones eran en conjunto, resultaban iguales o más importantes que la del manager, es decir, todas las decisiones de la banda eran más importantes que las de Yaván, incluso. Designan ellos, los propios callejeros designan quiénes van a hacer el cacheo. Entonces, ven cómo también tu teoría, Pedro, se va desvirtuando porque empiezan a investigar y decir, ¿y quién puso el del cacheo? No, dice Villarreal, lo puso Callejero. Ah, pero Callejeros, además de do, re, mi, fa, sol, la, si, y de cantar muy bien, ¿se ocupaban también de la organización? Sí, claro que sí. Ah, entonces, los fans, vienen en el punto 6, habrían concurrido a escucharlos a ellos, y en el punto 7 dice, tenían el mando de sus seguidores, por los que debían imponer su condición, y ahí está, cae Callejeros con estos razonamientos, porque el punto 5 dice, ellos tenían el poder de continuar o no con el evento, que es lo que decíamos antes, muchachos, pobre Yaván, lo mataban en ese momento, lo mataban en ese momento, pero Callejeros son los ídolos. Cuando Messi o Maradona nos dicen algo a nosotros, los argentinos que somos así tan nostálgicos y tan fáciles para los ídolos, y nadie dice nada. Cuando Charly García, gran amigo mío y cliente, se tiró del piso 15, ¿se acuerdan? Qué ídolo, qué genio. Si un hijo nuestro hace lo mismo, lo matamos. Bueno, somos así. Callejeros tenía mayor poder de injerencia como posición de garante para evitar un resultado lesivo. ¿Y qué pasó? Miren las condenas. Me hicieron laburar anoche, ¿eh? Miren las condenas. Yaván, que tenía 20 años de prisión, bajó a 8. Villarreal, que tenía 18, bajó a 6. Un éxito para los abogados de 20 años de prisión, bajarlo a 8, un éxito. Y miren Fontanet,
pasó a 5 años de prisión. El baterista, el músico, el escenógrafo, wow, ya la cosa se pone muy picante porque descubren que la banda de callejeros tenía una incidencia muy importante en lo que era la organización del evento y en consecuencia en la creación del riesgo jurídicamente desaprobado. Porque cuando vos organizas un evento te tenés que fijar si están las puertas clausuradas de emergencia, si el techo tiene membrana inflamable. Cuando sos organizador tenés estas consecuencias. Entonces miren cómo cambió con el análisis que hizo Pedro. Pedro hizo un análisis muy similar al de la Fiscalía y al de la Casación también. Finalmente, la condena equipara un poquito a todos. A Yaván le dan 10 años, casi 11, y a Fontanet, que es el jefe de la banda de músicos, le da un poco más que a los que tanto Argañarás como a Villarreal. Vení, Tango. Un segundito. Entonces, lo que yo les quiero decir es que al comienzo de la charla les avisé, tenemos los libros, tenemos la creatividad, usémosla. Los libros están quietos. Callejeros hubiese sido absuelto, y de hecho fue absuelto. Pero después vino alguien, levantó la mano, como Pedro, y dijo, un momento, ¿qué hubiese sucedido si hubiese pasado esto? Y terminaron con 7 años de prisión, 6 años de prisión. Entonces, la abogacía es dinámica y todo depende de los argumentos que podemos dar. Vayamos por ese camino. En nuestro trabajo vayamos por ese camino. ¿Alguien quiere decir alguna observación? Y empezamos con otro caso. Rocío, ¿alguien quiere decir Hay 3 algo? manos levantadas. Elegí la que más te guste. Bueno, Yo no los puedo ver desde acá. vamos a ir por el primero. Nicolás, te estoy dando la palabra. Nicolás, Hola. ya tenés audio. Hola, Sí, ¿cómo estás? ¿me escuchás? No, ya había un poco narrado lo que después abarcó el doctor Cuneo Libarona sobre las consecuencias que tenían por la banda, que habían sido coorganizadores y se habían asumido el control de las puertas. O sea que en cierta manera ya está respondida esa consulta. Yo decía que no los hubiese absuelto en ninguna medida porque tenían dominio del hecho. Entonces, en ese sentido, creo que ya quedó, digamos, como superada la cuestión. Ok. Gracias. ¿Alguien más? Le doy el audio a Jacqueline. Pedro, perdón, pero como ya tuviste tu oportunidad, ahora cambiamos. Hola, buenas noches. Buenas noches. Sí, a mí me quedó dando vueltas con respecto al caso de Chaván, que así como al director de la obra no se le podía exigir que el obrero se ponga el arnés, porque si no, si todos los días se lo exigía, lo iban a matar. Digo, en este caso, para mí, lo que entiendo es que Chaván no tenía el dominio real, porque si él realmente paraba el show, también corría riesgo su vida y de pararlo. Entonces, en todo caso, lo que pensaría fue, bueno, el que tiró la bengala, que si bien no se sabe quién fue, no hubo una autopuesta en peligro por parte de él, que quizás no darse cuenta de que estaban en un lugar cerrado, de la cantidad de gente y todas esas cuestiones que se puede dar en un recital, y más con los consumos que uno por ahí tiene en esos ámbitos. Yo quizás lo plantearía de esa forma, no sé si está bien o no. Está muy bien, Jacqueline, y yo coincido con vos. Si hubiese sido yo el abogado defensor de Yaván, que entre paréntesis yo era abogado de las víctimas, ¿no es cierto? Pero si yo hubiese sido el abogado de Yaván, que creo que el abogado hizo un muy buen trabajo, hubiese dicho eso. A ver, señores, ustedes le están exigiendo un deber de protección, de cuidado a un hombre que lo van a matar, lo van a linchar. Entonces es muy fácil exigir cuando no sabemos lo que pudo haber sucedido.
¿Qué hubiese pasado si hoy que todo se ve, Yaván le hubiese dicho, se suspende el recital? Y ahí se filma, ¿no? Estamos en casos hipotéticos, como le tiran piedras, se desmaya, la gente se dispersa, guerra, no pueden salir por las puertas y en vez de morir por asfixia o inanición del fuego, se hubiesen muerto por aplastamiento, tal vez. Claro. Es decir, es muy difícil. Me pasa a mí todos los días, voy manejando apurado y tengo un piquete adelante, ¿no? Hombres encapuchados, con palos, con carteles, y si me bajo del auto y digo, che, ¿te puedes correr? Porque yo voy a trabajar y estás violando mi derecho constitucional del artículo 18, artículo 14 de la Constitución Nacional, y quizás produzco un desastre, porque me pegan, me defiendo, viene otro automovilista que me ayuda, y se produce una catástrofe. Entonces, me van a exigir a mí un deber jurídico de actor cuando no actúa otro. ¿Quién era el otro? Como muy bien dijo Mancelli, me parece que fue, los inspectores, señores, que habían habilitado un lugar que era la muerte, ese lugar era la muerte. Pero bueno, seguimos con caso Lapa. Muchas gracias. No, gracias a vos. Seguimos con caso Lapa. ¿Qué fue el caso Lapa? El 31 de agosto del 99, un avión de Lapa impactó contra la Asociación Argentina de Golf, provocando la muerte de 60 personas, incluyendo 3 miembros de la tripulación y transeúntes. Es decir, 60 personas mueren y piloto y copiloto también murieron. Piloto y copiloto también murieron. Se dictan los procesamientos de ¿quiénes? De los directores de la compañía, porque seleccionaron incorrectamente a los pilotos. Ellos se había comprobado en una tarea investigativa, en la fiscalía comprueba que ¿quiénes son los pilotos? Pero fallecieron. Bueno, ¿quiénes son? Juan y Pedro. Juan y Pedro, a ver, tráiganme los legajos de Juan y Pedro. Los pilotos eran muy malos. Realmente los pilotos eran muy malos, habían reprobado en la mayoría de sus ¿cómo se llama? De los exámenes que le hacían, y la caja negra había arrojado, no sé si ustedes se acuerdan, que ellos decían, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Soy el piloto Juan Batman y me acompaña mi colaborador Roberto Robin, y nos dirigimos hacia Batman y Robin, es decir, ya hacían como juegos, se decía que con las azafatas hacían, era un desastre. No pudieron controlar el avión choca y muere. Pero ¿qué pasa? Tenemos que ser ahora los defensores de los presidentes de una compañía de aviación. Choca el avión, pero acá le imputan al presidente de la compañía de aviación. Presidentes que ni siquiera estaban en la pista de aterrizaje, obviamente que no estaban en el avión, pero no estaban en la pista de aterrizaje, no estaban ni siquiera en el aeropuerto, estaban, si siquiera estaban tomando un café en Punta del Este. Estaban lejos de la fuente de peligro. Y ellos son procesados, embargados y llevados a juicio oral. Y ustedes son los defensores. Ustedes son los defensores. Las preguntas son, ¿ingresaron en riesgo? ¿Tenía una compañía defectuosa? Sí, tenía una compañía defectuosa. Eran 2 monos con navaja. Hablemos con propiedad. Eran 2 monos con navaja. La fiscalía demostró muy bien que habían reprobado los exámenes. Perfecto. La fiscalía también demostró que en la caja negra estos tipos hablaban de Batman y Robin. Perfecto. Poco serio. La fiscalía demostró un montón de cosas que se las voy a mostrar ahora. Miren. Todo esto fue lo que demostró la fiscalía. El ejercicio de la cabina estéril no cumplía con las normas, había una incorrecta lectura de los procedimientos, había una falta de configuración de los flaps, había una desatención de la alarma de despegue, intentaron detener la aeronave agravando el peligro, y además de la imputación al presidente, esto ya es para mí muy peligroso, le imputaron. Ya dije, el presidente, también le imputaron al gerente del director general del APA, el ex gerente de operaciones del APA, gerente de operaciones de la compañía, el jefe de la línea, gerente de recursos humanos, era obvio, porque fue el que eligió a los pilotos, pero después miren lo que está en rosa, que es peligrosísimo esto. Al brigadier mayor jefe
de Regiones Aéreas, al comandante y director de la Dirección de Fomento y Habilitación y al comodoro del Instituto Nacional de Medicina y Aeronáutica Espacial. Esto es una locura. Y lo digo, esto es una locura. No se puede subir las imputaciones tan arriba porque dos pilotos hayan sido malos pilotos y hayan sido mal elegidos. Imagínense si el padre de ustedes es el comodoro director de la Dirección de Fomento y Habilitación y tiene un proceso penal durante 10 años. Gasta en abogados, se le arruina la carrera, lo suspenden en el cargo, la difusión masiva, mediática, y ustedes son abogados y tienen que defenderlo al comodoro y director de la Dirección de Fomento, y lo tienen que defender con todo lo que ustedes puedan, estudiando las herramientas dogmáticas que hacen a su absolución. Y el pobre hombre se come este caso. Ahora, si ustedes me dicen, la gerente de recursos humanos, y está complicada. Es más, yo me tomo un avión y me pones a ese hombre de piloto y copiloto y la quiero matar a la gerenta. ¿Cómo van a poner a un piloto y copiloto que reprueben? Yo por lo menos manejo el auto y tendré alguna que otra multa, por supuesto, pero tengo mi carnet al día, tengo un registro de conducir. Pero no podés poner personas a cargo de una fuente de peligro incrementando el riesgo jurídicamente desaprobado con piloto y copiloto que no funcione. ¿Qué pasó? Gerente de recursos humanos se le reprochó un obrar negligente por, además no tenían, no tenían descanso y tenían las licencias vencidas. ¿Leyeron bien? Las licencias vencidas, o sea, es el final. Es el final. Recursos humanos estaba complicado. Veo desde acá que hay más de 99 mensajes en el chat, me dan todos miedo, me deben estar puteando todos los idiomas. Y, repito, tenían el vencimiento de las licencias y Lapa le daba además vacaciones. ¿Qué les quiero decir con todo esto? Que la Fiscalía hizo una investigación muy profunda. Cuando ustedes tienen un cliente, lo tienen que agarrar al cliente y decirle, discúlpame, ¿qué tal es tu compañía? ¿Es una compañía defectuosa o no? Acá había una compañía defectuosa, evidentemente, ¿no? Miren lo que dijo la sala primera. Es interesante. Vamos a tratar nada más que el caso de los directores, ¿eh? Ah, no. Me pasé el caso de la Rúa, perdónenme. Me pasé el caso de la Rúa. Les cuento el final del caso del APA. Fueron llevados a juicio oral y finalmente fueron absueltos porque el Tribunal Oral y la Casación dijo, señores, no se le puede exigir al presidente de una empresa que verifique las calificaciones legales, las calificaciones valorativas del piloto y del copiloto. ¿Por qué? La defensa del presidente dijo, ¿por qué no le toman declaración a Recursos Humanos? Fue Recursos Humanos y dijo, sí, yo soy el jefe de todos Recursos Humanos. Y para la elección del piloto y copiloto, elegí a una persona que tenía los mejores estudios y las mejores evaluaciones, y él los eligió. Entonces, ¿qué pasa? Ahí el garante va trasladándose hasta que una persona es designada, es idónea, y dice, ok, vos sos la persona más idónea que hay, hacé las entrevistas y elegí a los mejores. Cuando eso sucede, la posición de garante ya se extingue, porque no puede ser que uno sea garante toda la vida por ser el director de una empresa. Cuando hay una delegación de tareas y una distribución de funciones en personas idóneas, eso significa que yo ya me eximí de responsabilidad. Si yo elijo un mono con navaja para que a su vez entreviste a otros monos con navaja, yo voy a ser el responsable, porque elegí a una persona inadecuada. Pero si yo elijo una persona adecuada, con experiencia, ¿qué hace? El principio de confianza, anótenlo,
El principio de confianza me autoriza a mí a poder exonerarme de culpa, porque si no, si yo tengo una empresa penal, una compañía, quiere decir que soy carátula. Y no es así, no soy carátula. Porque el derecho penal tiene un principio que se llama el principio de culpabilidad y el principio de autorresponsabilidad. Que no todos, como dice Klaus Roxin, no todo es responsabilidad de todos, sino que cada uno tiene un ámbito de competencia en el cual se tiene que ocupar de las responsabilidades que le incumben a uno. Y así fue como fueron, sí condenados, personal de la elección de los pilotos y copilotos, piloto y copiloto, pero el presidente de la compañía fue absuelto. Y los demás, brigadier, etcétera, etcétera, también. A ver cómo estamos de tiempo. ¿Estamos bien de tiempo, Rocío? Estamos sobre sobre la hora. Ok, en el límite, estamos. Bueno. Sí. El caso de la Rúa fue algo medianamente parecido al de lo del APA, fue procesado y llevado a juicio oral, y después fue absuelto porque no se le podía atribuir al presidente del país una responsabilidad tan nítida por todos los hechos que sucedan dentro del país. Entonces vamos directamente acá. Acuérdense esto, cuando tengan un cliente de una empresa, le tienen que decir, ¿vos tenés un adecuado sistema de control? ¿Tenés un buen sistema de control de la compañía? ¿Tenés selección del personal idóneo? ¿Y el suministro de información es bueno? ¿Qué quiere decir con el sistema de control? Cuando ustedes tienen la base piramidal, cada gerente, subgerente, mandos intermedios, empleados, todo eso es sistemas de control. Si el cliente tiene eso, porque cada uno se empieza a ocupar de un rubro, es decir, yo tengo un estudio jurídico, ¿correcto? Con mis hermanos. Somos 3 pisos de abogados, gracias a Dios. Pero tenemos 5 chicas que se ocupan de fotocopia, café, atender el teléfono, atender las llamadas, verificar el archivo del estudio, que es muy grande. Bueno, ese es el rol. Ya hay un sistema de control y hay selección de personal idóneo. Entonces hay garantes. Yo estoy exento de responsabilidad porque ellas son las que se ocupan de la fotocopia. Si alguien muere envenenado por el café, bueno, inmediatamente, ¿quién hizo el café? Usted. ¿Y qué tal es la secretaria? Está hace 10 años, no envenenó a nadie, hace rico, bueno, ya está. Yo estoy exento de responsabilidad. ¿Esto para qué es? Para evitar riesgos jurídicamente desaprobados. La omisión de tener el control, la selección de personal idóneo y suministro de información equivale al riesgo, y ahí sonaron, porque equivale a la ejecución del hecho y a lo que es una empresa defectuosa. El principio de confianza me autoriza a mí a confiar en mis secretarias, lo autoriza al gerente de la obra a confiar en que sus empleados se van a poner el casco, se van a poner el arnés. El principio de confianza existe, siempre existe. Hay un solo momento que no existe el principio de confianza, es cuando yo sospecho de que mi compañero de trabajo no va a actuar adecuadamente, o el policía. El policía no tiene manera porque está justamente contratado para eso. O personal de seguridad están contratados para velar por la seguridad. Tienen que sospechar del incorrecto comportamiento de los demás. Para eso son policías. División de vigilancia, función de vigilancia, etc. Tenía, para autopuesta en peligro, que ya lo hablamos, tenía un caso práctico para dejárselos, pero lo suspendemos porque ya estoy sobre la hora. No quiero terminar sin agradecerles que hayan venido. La verdad que hayan estado 300 personas, entre 306 y 298 permanentemente, para mí me llena de orgullo. La verdad que me hace muy bien, me gusta, les agradezco. Les dejo el PowerPoint a través de Rocío, que se los va a pasar. A mí me gusta la docencia, me gusta tratar de devolverle a la gente lo que yo tuve, porque estuve al lado de ustedes 1000 veces, y bueno, cualquier cosa, cualquier consulta, a las órdenes. Siempre digo en la facultad quién es el mejor abogado, y si les doy una recomendación es el de mayor confianza, muchachos. No es el que sale en la televisión, no es el que va a Intratables, no es el que... No. El mejor abogado es el más confiable. Los dejo con ese mensaje.
Y para ser un buen abogado, no solo la confianza, sino métanle al estudio, estudien, porque es la única manera que tenemos de diferenciarnos de los demás. Porque Messi hay uno solo, Federer hay uno solo, Nadal hay uno solo, el resto somos tipos normales, que nos tenemos que romper el lomo en lo que sea. Nos toca estudiar. No solo hay que tener todas las materias aprobadas, sino que hay que seguir estudiando, estudiando, y con eso van a hacer un buen ejercicio de la profesión y le van a dar a sus hijos un buen bienestar.